Dios es bueno en medio del calor. Quiero dar la bienvenida primero a las tías de mi esposa, que también son mis tías. Nos visitan desde la ciudad de Houston, así que bienvenidas a esta casa, tía Mari, Dora, Gloria, que también está con nosotros. La tía Coco siempre nos ha ayudado en secreto. Cada tamaleada tía Coco ha hecho los guisos y siempre está desde lejos apoyándonos, y ahora podemos tenerla en casa, así que bienvenidos cada uno. Gracias por estar en esta casa. Siéntanse en casa, ¿ok? Vamos al libro de Juan, capítulo 15, y quiero compartir contigo una parte de la escritura. Voy a tratar de despacharlos rápido para que no sigan sufriendo con el calor y se vayan al clima de Soriana. En la Parisina está más frío, ¿eh? O quizás se quieren ir al clima de su casa, ¿no? Ya están ahí, Juan capítulo 15, y voy a compartir contigo algunos versículos de este capítulo 15 del Evangelio de Juan. ¿Ok? Trataré de explicarte en unos minutos lo que la Escritura trata de enseñarnos a través de lo que Juan nos explica en el capítulo 15 que vamos a leer. Dice así la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Inclina tu rostro, Padre, dale tu espíritu a tu palabra, dale el sentido que necesita para nuestro corazón. Dale, Señor, tu esencia, Dios, y que este mensaje, Dios eterno, que sea sembrado en nuestro corazón y produzca mucho fruto conforme a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero compartir un mensaje que mi esposa compartió el domingo pasado en una iglesia donde la invitaron a predicar, y trataré de explicarlo ahora en mis palabras. ¿Ok? Así que me apropiaré de su mensaje. No sé si te has puesto a pensar alguna vez acerca de la forma en la que Dios hizo cada cosa y el diseño tan específico de Dios en cada área de nuestra vida y en cada cosa. No sé si alguna vez has meditado acerca de cómo Dios fue tan intencional al hacer cada cosa y al poner cada cosa en su lugar. Es más, Dios nos habla de su intencionalidad desde el principio, desde la creación. La intencionalidad de Dios tiene que ver con la forma tan ordenada en la cual Dios hizo las cosas.
Si no lo habías pensado, dice la escritura que Dios plantó un huerto, y esa palabra plantar un huerto quiere decir que Dios puso todo en el orden correcto bajo un diseño específico que Él quería que ese huerto tuviera. Porque un huerto tiene la característica de tener ese diseño específico. En un huerto los árboles se siembran a cierta distancia y tienen que crecer bajo cierta altura y ciertos parámetros, y cada árbol debe de tener cierta distancia entre uno y otro, y tiene que tener el diseño específico para cada fruto. Así que cuando Dios plantó ese huerto, cuando Dios pone ese huerto al cual le llamó Edén, dice la Biblia específicamente que había de toda clase de árboles frutales. Y cuando la Biblia declara que había toda clase de árboles, quiere decir que entonces en ese huerto teníamos todos los tipos de tierra. Porque no en todos lados se dan todas las frutas, ¿verdad? Por ejemplo, tú vas a Tabasco, en la humedad, y vas a encontrar que el plátano se produce ahí como a unas cantidades impresionantes. Lo mismo Veracruz. Pero tú siembras una mata de plátano aquí en Monterrey y pobre plátano vas a sufrir. ¿Ah? La característica de una mata de plátano es que ésta se alimenta de demasiada humedad. De hecho, en su mayoría, me atrevo a decir que el 80% de esa mata de plátano es agua. ¿Okay? Tú cortas y empieza a escurrir el agua cuando tú cortas una mata de plátano. Es lo primero que escurre, agua. ¿Okay? Entonces, el diseño de Dios tan específico en el huerto tuvo que ver con que Dios tenía todo perfectamente bien trazado y planeado para que cada área de ese huerto tuviera un tipo de árbol frutal. Entonces, Dios fue muy intencional. Dios planta un huerto, Dios pone ahí al hombre, Dios le pone todas las características de todas las frutas, y Dios tiene siempre la característica que Él no improvisa. Él lo hace todo intencional. Todo lo hace intencional. Así que en un huerto es puesto el hombre, en un huerto es entregada la vida de Jesús. Al momento que Él dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, Él está entregando su vida misma en un huerto. Y en un huerto es enterrado el cuerpo de Jesús. Así que Jesús viene a cubrir todas las áreas en el mismo orden que el Padre las creó. La razón del por qué todo sucede dentro de un huerto es porque precisamente hay un orden establecido por Dios para que las cosas sucedan en nuestra vida. Todo tiene un orden. Dile al que está a tu lado: tu diseño es único y esa es tu ventaja. Imagínate que todos fueran como tú. Voltea a ver al de al lado y dile: imagínate que todos fueran como tú. Oh, ya estuviéramos en bancarrota. ¿Verdad? ¿Sí han pensado en eso? Imagínate que todos fueran como el que está a tu lado. Jesús nos libre. La razón del por qué Dios fue tan intencional, específico e hizo todas las cosas de una forma muy, pero muy, muy a propósito, y que Dios diseñó a cada persona con características especiales, y que aunque la hija se parezca en ciertas cosas a la mamá, el hijo al papá o ambos, no son exactamente iguales. Y esa es la ventaja que tenemos, que nuestro diseño es tan específico y especial que podemos tener esa ventaja y utilizarla a favor de lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. No sé cuántas veces has visto a alguien que dice:
Ah, yo puedo hacer tal o cual cosa, yo puedo cocinar se me da muy bien, pero no me pongan a hacer postres porque los panes se me queman. ¿Ok? O hay quien al revés, hace unos excelentes postres, pero no lo pongas a cocinar porque el sabor como que no es tan pro. Y todos tenemos un diseño tan así, tan intencional. Y hay quien de plano dice, no, yo no me meto a la cocina. ¿Verdad? Sí, yo sé que sí los hay. Hay quien dice, vamos por comida china. ¿Ok? Es más fácil. Todos tenemos una característica particular y especial dada por Dios. Y ese diseño fue porque Dios quería que ese diseño fuera nuestra ventaja. ¿Sabías que Dios te colocó en el lugar donde tú estás debido al diseño que tú tienes? ¿Sabías también que muchas de las oportunidades que has perdido se deben a que no has entendido tu diseño? Y tus temores han hecho presa de ti. Y como no has entendido tu diseño, estás fuera del lugar donde deberías estar. Te lo voy a poner en palabras sencillas. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué estudiambres tenemos aquí? Aquí tenemos varios estudiambres. A ver, déjenme agarrarme a uno de estos pobres ilusos. ¿Ok? ¿Te imaginas a Evelyn siendo una abogada prominente? ¿Por qué no se la imagina siendo abogada? ¿Ven que hasta ellos contestan primero? ¿Por qué no se la imaginan siendo abogada? ¿Por qué? Por su carácter. ¿Qué tiene su carácter? Si es bien linda, es muy tranquila. ¿Y qué los abogados qué son acá, bravos? Ya vamos a empezar a sacar cosas. ¿Sí? Son rudos. Son los rudos. ¿Sí? Entonces, podemos darnos cuenta por la personalidad de alguien que tiene un diseño para llevar a cabo un trabajo y que hay ciertas áreas o ciertas cosas que va a poder hacer que le van a ayudar a desarrollar el diseño que tiene, pero que hay ciertas características de su persona que en ciertas áreas no serán buenas para el diseño que tiene. ¿Sí me explico? Imagínense a Josué, ¿ok? De conferencista. ¿Sí se imaginan a Josué de conferencista? ¿Por qué no? Es que ustedes no lo han escuchado hablar, yo sí. Oh, por fin, ¿sí habla o no habla? Pues primero me dicen, no habla. No tiene mucho tema. No le han preguntado sobre su carrera. Tiene tema sobre aquello para lo que ha encontrado que fue diseñado. ¿Me explico? Tú platicas con alguien de algo que le apasiona y tú vas a encontrar que aunque esa persona parece a tus ojos pasivo, no lo es. ¿Sí o no? Tú hablas con un argentino de fútbol y te pone una arrastrada, porque son apasionados con el fútbol. Saben hasta los equipos que no son de su país. ¿Ok? Pero tú hablas con alguna otra persona de fútbol y va a haber muchos que te digan,
No, yo el fútbol no. Tú hablas con los norteamericanos de fútbol y no hay tanto fútbol, pero allá son apasionados del básquetbol, son apasionados del fútbol americano, que son temas que ellos dominan 100% y son temas que acá nosotros no dominamos tanto. Tú hablas con un regio acerca de básquetbol y te va a decir, no, no sé mucho. Nada más conozco a Michael Jordan y ya se retiró. ¿Sí? Entonces, cuando vamos entendiendo el diseño, nos vamos dando cuenta que entonces Dios nos dio características particulares, especiales, para desarrollarnos en cada ámbito de nuestra vida, para desarrollar capacidades en el lugar donde Dios nos pone. Quiero que pensemos en hombres que están en la Biblia descritas sus vidas y cómo tuvieron un diseño tan particular y específico dado por Dios para poder soportar lo que soportaron. El primer hombre que tú encuentras en la Biblia es un hombre llamado Abraham. Tiene un diseño tan específico, tiene un diseño tan particular, tan propio, que no cualquier padre hubiese podido soportar entregar a su hijo en sacrificio. ¿O tú sí? No se hubiera podido si no tuviera el diseño de Abraham. El diseño de creerle a Dios cuando nunca en su vida quizás había escuchado la voz de Dios, porque su padre Taré y él se dedicaban a hacer ídolos. Dígame entonces cuándo antes había escuchado la voz de Dios. Y cuando la escucha por primera vez, la entiende y la obedece. Dígame si no tiene que tener el diseño así de específico. Usted y yo hemos escuchado la voz de Dios infinidad de veces y volvemos a caer en lo mismo. ¿No es cierto? Volvemos a ser débiles en las mismas áreas quizás. Otro hombre en la Biblia con un diseño tan particular y específico fue Moisés. Pero tienes a un Moisés que cuando sale de Egipto, huyendo, porque mató a un egipcio, es un hombre que es aguerrido, es un hombre que es bravucón, como los abogados, dijo Liz. ¿Qué? No se me va a olvidar nunca, Liz. Un hombre bravo, enojón, temperamental. Pero tienes a un hombre que después de vivir 40 años con un montón de gente terca, tiene que llegar a un punto en su vida o en su historia en el que tiene que tranquilizar todo lo que ha vivido. Y el diseño que tiene fue particularmente para tratar con toda esa generación. Porque imagínense a Josué tratando con el carácter de la generación anterior. ¿Ustedes creen que hubiera aguantado Josué? Tiene que morir toda la generación anterior para que Josué pueda ocupar el lugar. Y Josué tiene el diseño ideal para la siguiente generación. Hasta me hizo recordar a Xochitl Gálvez, ¿no? Cuando el video que ponen de cuando dice, chido, hola. ¿No? ¿Sí? Y ya me imagino yo a mis 60 años diciendo, chido. No te queda. ¿Sí? ¿Sí me explico? Es como chilango, cámara. ¿Ah? No. Imagínate tú hablando con los amiguitos de tu hijo. Me mandas de DM. ¿Qué es eso? ¿Ah? Pásame tu IG. ¿Mi qué? ¿Mi INE? No, tu IG. Tu Instagram. Ah, chale, hijo. ¿Ah? ¿Sí te imaginas hablando con la generación de tu hijo? Que te digan palabras así que ya todas son abreviaturas para ellos.
tú, chido, hola, ¿no? Tenemos un diseño para la etapa que vivimos en nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene el diseño adecuado para poder llevar a cabo el trabajo por el cual Dios nos llamó. Entonces, entendiendo esto, vamos a entender lo siguiente. Si tenemos un diseño tan específico y a propósito dado por Dios, esto quiere decir que Dios pensó en tu vida y Dios pensó en tu lugar en el cuerpo de Cristo. Tan es así que Dios pensó en tu lugar en el cuerpo de Cristo, que te puso tan intencional en Él, y que si no has descubierto tu función es porque no has querido. Por la falta de compromiso quizás. Algunos son mano, otros son ojo, otros son boca, uno que otros son lengua. Espero que no sea lengua larga, ok, pero son lengua. Yo espero que no haya entre nosotros hermanos ombligo. Alguna vez funcionaron, ahora no sé para qué sirve, pero por lo menos guarda pelusa. ¿Okay? Y lo que sí no espero que haya entre nosotros son hermanos sangre. ¿Saben cuáles son los hermanos sangre? Los que recorren todo el cuerpo de Cristo, no importa la iglesia. ¿Ok? Ellos andan por todo el cuerpo de Cristo, no importa en qué iglesia sea, ellos son felices. Y esos son los hermanos sangre. ¿Ok? Pero la particularidad de Dios en cada persona es que cada uno de nosotros fue puesto en ese lugar para no quedarnos sin hacer absolutamente nada. ¿A qué me refiero con esto? Mira, hay gente que ha pensado o que anhela de alguna manera ocupar un puesto de liderazgo en la iglesia. No todos nacimos para el liderazgo. Hay gente que anhela un ministerio, un don profético. No todos nacimos para ser profetas. Si te da miedo corregir a tu propio hijo, ¿cómo vas a ser profeta? ¿Sí me explico? No le quieres decir nada al bebé porque se te va a ir de la casa y ya tiene 30. Es que no se me vaya a ir mi hijo. ¿Eh? Ya tiene 30 el bebé. Ay no, pastor, es que me da miedo decirle porque tengo miedo que si le digo se me va a ir de la casa. Hola. Dios te dio el diseño correcto y muy particular para que en el área donde Él te colocó tú puedas funcionar. Deja de estarle poniendo pretextos a Dios de no puedo, de no sé, de no entiendo, de no alcanzo, Dios, mi propósito, de no sé por qué estoy aquí, de la verdad quiero servir a Dios, pero no sé cómo hacerlo. Es tan sencillo entender que Dios nos dio rasgos particulares para poder llevar a cabo su obra. Por ejemplo, quizás tú eres bueno haciendo café. ¿A quién le gusta el café aquí? Sin café es imposible agradar a Dios, y a los que no le gusta se pueden ir. Ah, no, no es cierto. Quizás te queda perfectamente bien el café y quizás tú digas, pastor, es que yo no puedo ni preparar una clase yo. Pero eres bueno para hacer café y sentarte y escuchar a la gente. ¿Sabes cuánta gente necesita ser escuchada? ¿Tú sabes cuánta gente necesita ser escuchada en el cuerpo de Cristo?
Precisamente ayer o antier estaba platicando con mi esposa y le dije, yo no soy bueno para escuchar a la gente. O sea, sí los escucho, pero entiendo la mitad de lo que me dicen. ¿Ah? Soy honesto. Pero por eso tengo a mi esposa para la consejería. Siempre le digo, acompáñame a consejería. Porque ella escucha y ella jamás se le va a pasar un detalle por alto. Y detalles que yo, ¿a poco dijo eso? Sí, pues que no estabas ahí. Yo, no, pues sí estaba, pero no escuché eso. ¿Sí me explico? Entonces, esa combinación del diseño que Dios nos dio, precisamente es lo que hace que el cuerpo de Cristo tome equilibrio. Y en una casa es lo que hace que también aquello tome el equilibrio correcto. Porque imagínate que vivan dos bocas en una misma casa. Dos bocas del cuerpo de Cristo en una misma casa, ¿tú crees que se van a aguantar? Imagínate viviendo dos manos en una misma casa, van a acabar golpeándose. Dos pies en una misma casa, van a acabar pateándose. Quizás no hemos entendido que esto, precisamente de eso se trata el cuerpo de Cristo. Y para los que no son casados y para los que ya se casaron y han pensado que no están en el lugar correcto, precisamente de eso se trata el matrimonio, del equilibrio que debe de existir en una pareja y del equilibrio que debe de existir en el cuerpo de Cristo para que éste pueda realizar la función que necesita. Si tuviéramos el diseño que anhelamos de esa persona, créeme que te sería aburrido después. Porque no hay nada que cambiar, porque no hay nada que hacer. Es tal y como tú lo quieres. Te vas a cansar de mangonearlo. Te vas a cansar de hacerlo, de hacerla a tu manera. Va a ser aburrido. Vas a buscar una experiencia extrema después. Y es donde empieza la infidelidad. Si procurásemos entender la forma tan natural con la que Dios nos hizo y nos puso, y voy a ir a lo que leímos ahorita. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. La vid verdadera quiere decir que fuera de Dios tú puedes conectarte a cualquier otra cosa que tú quieras sin problema. Pero la vid verdadera es lo único que puede mantener, sostener tu vida, tu familia, tu casa, tu ministerio, tu carrera. Todo lo que consideres está específicamente planeado en la vid verdadera. Por eso es que Dios lo dice así: todo pámpano que en mí no lleva fruto, mi Padre lo va a quitar. Entonces Jesús está diciendo, a ver, todos ustedes están invitados a ser parte de mí. Tienen un diseño diverso, sin embargo todos se pueden conectar a mí. Me encanta este ejemplo, ponerlo con una orquesta. ¿Ok? Ayer precisamente estaba escuchando una orquesta y de repente entró una sonora, no sé qué sonora era, y empezaron a tocar una cumbia con orquesta. Se oye increíble. Yo jamás en mi vida me hubiera imaginado una cumbia en medio de una orquesta, pero se escuchaba increíble, increíble. Casi me pongo a bailar. No, no es cierto. Era increíble escuchar eso. El otro día escuché una orquesta con una banda de rock metálico y con orquesta. Eso también suena impresionante. Pero ahora hablemos del diseño de cada instrumento en una orquesta.
¿Te imaginas que todos fueran trompetas? ¿Cómo se escucharía esto? Pregúntale al de al lado, ¿tú qué serás? ¿Un bandolón? ¿Un trombón? ¿Una tuba? ¿Un timbal? Quizás eres un violín, o quizás eres el fino sonido de un oboe. Quizás eres el estridente sonido de un clarinete. O quizás simplemente eres el sonido de un triángulo. Quizás tu sonido es la suavidad de un palo de lluvia. ¿Sí puedes entender esa parte? Que quizás tú has tenido en poco tu diseño. Quizás tú has pensado que no encajas en ninguna parte de la iglesia, de tu trabajo o de donde tú te mueves. Quizás has pensado que no tienes el nivel para encajar correctamente como los demás lo hacen. Pero tu sonido quizás en una orquesta es muy diferente al de todos los demás. Y eso es lo que lo hace especial. Eso es lo que lo hace especial. Quizás eres el suave sonido de una flauta, dulce, relajante, apacible. O quizás eres el ruidoso sonido de una trompeta, que si estás muy cerca es estridente y puede ser hasta lastimoso. Pero ese diseño es tu ventaja, porque ese diseño en el cuerpo de Cristo tarde o temprano va a ser necesario para algo. ¿A poco no? Pastor, es que pues la verdad yo no tengo para cooperar en las actividades de la iglesia, pero te gusta trabajar, te gusta hacer otras cosas. Simplemente abre puertas y deja que otros vayan y hagan el trabajo. Abre las puertas. Hay gente que tiene el diseño para abrir puertas. Pregúntenle a los que se ponen en los Oxxos. ¿Ah? No cualquiera sabe abrir una puerta, ¿o sí? Yo les aseguro que más de uno aquí no sabe abrir una puerta. Ni siquiera leen el letrero que está enfrente. Jale, empuje. Ahí están de tercos. ¿Ah? ¿Sí o no? Yo he visto a gente chocar con las puertas por no leer el letrerote. ¿Ah? Tenemos un diseño muy particular, muy específico. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Quiero terminar con esto. Hay tres características, hay tres niveles que menciona esta parte de la escritura: fruto, más fruto y mucho fruto. En esos versículos que leímos se mencionan estas tres cosas: fruto, más fruto y mucho fruto. ¿Por qué razón? Dile al que está a tu lado, pues porque no somos iguales. ¿Sabes que hay gente que exige de la iglesia que todos demos un montón de fruto? Pero hay personas que dan fruto, unos dan más fruto y otros dan mucho fruto. El que da fruto, dale gracias a Dios porque ya dio fruto. ¿Sí o no? A ver, ¿quién de ustedes siembra un árbol de durazno y en el primer año que creció su árbol bien bonito y empezó a florear, espera que le dé una tonelada de duraznos? Pues no, ni de chiste, ¿va? Imagínate a alguien ya con su cubeta de 20 litros lista porque ya viene la temporada de cosechar durazno. Y el pobre durazno dio 3 duraznos, 2 se pudrieron y uno está sobreviviendo ahí.
Tú te pones triste porque el durazno sobreviviente todavía sigue ahí. Dices, pues ya muérete. ¿Verdad que no? Tú dices, por lo menos voy a probar un durazno de esta plantita. ¿Sabes qué pasa con Dios cuando tú y yo damos fruto, por lo menos uno? ¿Qué crees que diga Dios? ¿Por qué Dios maldijo a la higuera? Porque no halló ¿qué? Fruto. Y Dios esperaba, Jesús esperaba una tonelada de higos. ¿Qué era lo que necesitaba encontrar? Un higo. Si tan solo uno hubiese dado, esa higuera no se habría secado. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esa palabra permanecer, esa palabra permanencia, no tiene que ver con estar solamente en un lugar. Tiene que ver con la conexión que tenemos con Dios. La palabra permanencia no te da fidelidad. Hay una parábola en la Biblia acerca de un hombre que dejó a 3 trabajadores encargados de sus riquezas. A uno le dio 5 talentos, al otro le dio 3 y al otro le dio 1. Y dice que después de mucho tiempo volvió. ¿Para qué? Para pedirles cuentas de lo que les dejó. ¿Ok? Yo les pregunto, ¿los 3 estaban ahí dando cuentas? Sí. Lo cual quiere decir que los 3 permanecieron. Pero uno de ellos, del cual no recogió fruto, ¿qué le dijo? Siervo malo. ¿Y qué? ¿Por qué? Si también estuvo ahí. ¿Sabes cuánta gente cree que son fieles a la iglesia o a Dios? Un montón de gente cree que es fiel a Dios, cuando en realidad no han dado ni siquiera un solo fruto. Permanencia no es fidelidad. Tú puedes permanecer en una iglesia, tú puedes decir que estás conectado a Dios, tú puedes decir que eres cristiano, pero si no estás conectado directamente a la vid, si no estás dando el fruto que Dios está esperando de ti, si no estás haciendo uso del diseño que Dios te dio, si no estás cumpliendo con el llamado que sabes que Dios te hizo, tú no puedes ser considerado un siervo bueno y fiel. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Siervo malo y negligente. Dice, fíjate las palabras de su Señor. Si tú sabes que soy hombre duro, que cosecha donde no sembró, que recoge donde no esparció, ¿por qué no metiste mi dinero al banco? En otras palabras, Jesús le está diciendo, ¿por qué no te aliaste con alguien para de perdido dieras fruto? Si te hubieras juntado con alguien a hacer algo, hubiera resultado algo. Pero eres malo y negligente. Yo sé que estás aquí. Yo sé que me estás entregando lo que es mío. Pero yo no te pedí que me entregaras lo que es mío. Yo te pedí que produjeras con el dinero que yo te di, que dieras fruto. El asunto de nuestro diseño es que negamos nuestro propio diseño, queriendo alcanzar otras cosas para las cuales no fuimos diseñados. Por ejemplo, usted me pone a arreglar a mí para una fiesta, ¿cómo cree que va a quedar su arreglo? No, pues le voy a comprar 2 de esas cortinitas que tienen muchos como pelitos y se las voy a pegar así en la pared y ya dése por bien servido.
Pero usted pone a Alejandrita a arreglar para una fiesta. No. Y ya puso esto, y ya puso florecitas, y ya le puso foquitos, y ya le puso un moño, y ya puso aquí, y ya hizo unas flores, y ya. Hay un diseño específico para cada área de la cual nosotros nos movemos en la iglesia. Si no lo estamos entendiendo, estamos perdiendo tiempo, tiempo valioso que nos debería de alcanzar para dar fruto. Quiero que se ponga de pie, por favor.